Hola queridos amigos, ¿cómo están? Eh, en esta oportunidad queremos hablar un poco lo que es el sobreseguimiento. En el caso que estamos llevando del expediente 39-2022, en donde se encuentran imputados el exmandatario de la República constitucional y democráticamente electo Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres, Betsy Chávez Chino, de quien soy su abogado, y otros ministros como Willy Huertas, era ministro del Interior. Eh, Se está llevando a cabo un control de sobreseimiento, la cual ha sido motivo de audiencia estos días. El motivo de poder expresarnos de esta forma es a razón que los abogados de este expediente, ninguno son invitados, ninguno son interrogados respecto a cómo se está desarrollando las audiencias, las causas. No se pregunta a nivel periodísticamente hablando de ningún medio cómo se desarrolla este proceso. A diferencia en el caso de Keiko Fujimori, en donde desfilan abogados en todos los canales de televisión. En el caso de Patricia Benavides, de igual forma. Es notorio entonces, es notorio que tanto el periodismo, así también los otros poderes del Estado, están en contra, en todo caso, o a favor de un ajusticiamiento evidente de estas personas imputadas por el delito de rebelión y conspiración, alternativamente. Debo decir lo siguiente, en este caso siempre entrando a la academia, al tecnicismo procesal y al mismo tecnicismo penal sustantivo, que es la garantía del proceso y de los justiciables. En el Código Procesal Penal peruano, ¿sí?, es parte de la corriente renovadora del proceso para América Latina, encabezado por Mayer, un procesalista argentino. Se encuentra la figura en el artículo 344, el sobreseguimiento, que viene a ser archivamiento del proceso. Y esto es cuando el hecho, por ejemplo, en el artículo 344, numeral segundo, literal B, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación o de inculpabilidad o de no punibilidad. Cuando el legislador adopta incluir el sobreseguimiento en el ordenamiento adjetivo, en este caso adjetivo porque es procesal, tiene en mente que los procesos que no tienen relevancia penal por ciertos causales no deben llegar a juicio oral, que tienen defectos, por ejemplo, de tipicidad, se discute en este instituto jurídico denominado sobreseguimiento. Nosotros hemos planteado sobreseguimiento a favor de Betsy Chávez Chino. Y este medio, redes sociales, sirven de gran importancia cuando existe, ¿no?, o se socava otros medios. Para otros hay tribuna y para otros no. Así estamos en este momento en nuestra sociedad. No es el Perú, ¿no?, el responsable, sino los actuales gobernantes. El sobreseimiento, entonces, lo que va a hacer es depurar imputaciones sin sustento jurídico, porque aquí es un tema jurídico, de análisis jurídico, que está asentado en el propio código, no debe pasar a juicio oral. ¿Y por qué es el temor a pasar a juicio oral? Es que cuando llega a juicio oral, uno, es el tiempo. Dos, es la excusa para tenerlo en prisión preventiva. Tres, es sentarlo en el banquillo de los acusados a un inocente. Y eso no se debe hacer, no solo porque es Pedro Castillo, Aníbal Torres, o Betsy Chávez, o Willy Huertas, no solo por ellos, a cualquier ciudadano. Entonces, esta es el instituto válido para cuestionar el tema de tipicidad. Nuestra postura era simple. Queríamos que en la audiencia realizada sobre el sobreseimiento va a haber pronunciamiento, es que el delito de rebelión que se imputa por Fiscalía Suprema del día 7 de diciembre de 2022 no existió. Es decir, rebelión no existe.
porque simplemente para rebelión debe existir un alzamiento armado. Eso ha sido materia de debate, ¿sí? Pero en el proceso propiamente es el momento en donde estamos desarrollando el artículo 346, delito de rebelión en el Código Penal, que es la garantía para todas las personas. Dice que el que se alce en armas para variar la forma de gobierno. ¿Para qué voy a leer más? El que se alza en armas. Entonces, al cuestionamiento de nuestro fundamento de atipicidad, atipicidad, para los que no son abogados, significa un afijo, tipicidad, sin tipicidad. Lo que significa que un hecho es atípico, una imputación es atípica, cuando no se ha cumplido lo que dice en el código, el verbo rector. Este verbo rector significa que valida, es una condición sine qua non, conditio sine qua non, o sea, es la condición de la acción. Sin ese verbo rector no es completo el elemento típico. Y el delito tiene tres categorías: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y es de forma escalonada. Primero va la tipicidad, es decir, un hecho tiene que ser típico. El hecho, materia de imputación, debe subsumir. Subsumir es encuadrar en el tipo penal que exige el Código Penal. Y de no encuadrar, de no encontrarse armas, es atípico. ¿Y para qué se va a discutir la antijuridicidad de la acción? Es decir, que la persona despreció el mandamiento del ordenamiento sustantivo penal. ¿Para qué vamos a analizar el tema de culpabilidad? Es decir, juicio. Por eso el sobreseimiento, no solo en Perú, en Chile dice que el sobreseimiento está regulado en el artículo 250 del Código Procesal Penal e incluye un listado de causas por las cuales es posible decretar el sobreseimiento definitivo. Sobreseimiento, archivo. Dice, el tenor de dicha disposición es el siguiente: sobreseimiento definitivo. El juez de garantías decretará el sobreseimiento definitivo cuando el hecho investigado no fuera constitutivo de delito. Así también cuando apareciere claramente establecido la inocencia del imputado. Cuando el imputado estuviera exento de responsabilidad criminal o conformidad al artículo 10 del Código Penal en virtud de otra disposición legal. Es similar. El Código Penal chileno, en donde se aplica mejor el Código Procesal Penal, el mejor en América Latina completo es Chile, por la celeridad que llevan los procesos. Es decir, pocos procesos llegan a juicio. Entonces, en nuestro catálogo también está garantizado. El tema con el sobreseimiento es que no son apelables. Es decir, si nos declaran infundado el sobreseimiento, no podemos apelar. Es decir, el juez investigación preparatoria es el Dios aquí, es el quien controló y el quien cree que esto debe pasar a juicio, ¿no? Un error también en esto de la aplicación del Código Procesal Penal respecto al sobreseimiento. ¿Y cuál es el argumento de fiscalía que se opone a un sobreseimiento, a nuestro sobreseimiento? No solo mío, de Pedro Castillo y también del señor Aníbal Torres, de sus defensas. Es que al considerar que lo que San Martín Castro resolvió, la apelación 171 y 256 de prisión preventiva, apelación de prisión preventiva, San Martín Castro, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, señala de que sí hay tipicidad. Es decir, que para él no es necesario el alzamiento en armas. Sin embargo, esto se contradice con recurso de nulidad 890-2010, en donde Antauro Humala, ¿sí? Es el expediente Antauro Humala, el Andahuaylazo, existió armas. Y la Corte Suprema dice allí que es necesario alzamiento en armado. Entonces, lo que una apelación de prisión preventiva, San Martín Castro, en todo caso señalada por San Martín Castro, Fiscalía lo toma como una jurisprudencia vinculante, un precedente vinculante. ¿No es así? El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checle, tiene en sus manos dos cosas: violar la ley flagrantemente; dos, reparar el daño y declarar fundado el sobreseimiento. Muchas gracias.